¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Gusto en volverlos a ver. ¿Cómo me les va? Bien, bien, profe. Bueno, Hola, profe. ¿cómo me les va? ¿Todo bien? Bueno, muchachos, igual que en la clase anterior de manejo de la voz, esta será una breve charla. Realmente trataré de demorarme por lo menos una media hora, mientras eso, media hora, 40 minutos, mientras hacemos esta pequeña charla acerca de la clase que nos atañe ahora. Ya nosotros hace un momento vimos, ¿cierto? En la clase de manejo de la voz, vimos, digamos que nuestra concepción, y creo que lo hicimos dentro de, o quería hacerlo, quería orientarlo dentro de la parte artística, de la locución en los medios de comunicación, porque básicamente eso es lo que nos interesa en la clase de manejo de la voz, la parte artística. Pero complemento a eso, hay una parte técnica que es la que permite llevar esos sonidos a la radio o a los medios de comunicación. En este caso nos corresponde en esta clase de sonidos radiales o producción de radio 1, básicamente conocer esa parte técnica, esa otra parte que no vemos de la radio. Y pues por supuesto con base en lo que se ve en la radio convencional para aplicarla a la radio digital o a la radio de los nuevos tiempos, ¿cierto? Históricamente, antes de meternos un poquito en el tema de historia, que es lo que vamos a ver la próxima semana en esta clase, históricamente la radio se ha tenido como medio de comunicación, se ha venido adaptando a todos los cambios. Esto yo lo comentaba hace unas horas en la clase de manejo de la voz. Históricamente y técnicamente, la radio se ha tenido que adaptar en su tecnología a la tecnología que se ha propuesto durante toda la historia, ¿cierto? Antes la radio necesitaba o los medios de comunicación necesitaban de cableado, de redes cableadas para poder trasladar los datos, ¿cierto? Entonces de ahí aparecieron el telégrafo, apareció el teléfono, la electricidad o la transmisión de electricidad a través de cables o de redes eléctricas, en fin. Y los electrodomésticos y también los medios de comunicación pues empezaron a traer. En esa época, por ejemplo, a duras penas, había prensa, que era tal vez el medio dominante porque era pues lo único que se podía hacer. No se podía transmitir, digamos que hasta la invención del teléfono no se podía transmitir voz, ¿cierto? Y tenía que hacerse con redes o con cables, a punta de cables o con redes cableadas. Luego de eso apareció ya como tal la transmisión de voz sin necesidad de utilizar cable, ¿cierto? Aquel histórico momento en el que Guillermo Marconi pudo hacer una transmisión a través del Canal de la Mancha, entonces de un puerto en Francia, desde un puerto de Inglaterra hasta un puerto en Francia, y con eso pues se marcó el hito de la primera transmisión sin necesidad de utilizar cables, ¿cierto? Una red cableada como se hacía por teléfono. Y desde ahí se marca en la historia como el primer día en que se pudo hacer radio, que básicamente es la transmisión. Ahorita les doy el concepto exacto de lo que es la radio, pero digamos que ahí se marcó. Y desde ese momento empezaron todos los adelantos encaminados a mejorar las comunicaciones para que no se necesitaran las redes cableadas para poder comunicarnos voz a voz, ¿cierto? Entonces, en ese momento empezó la telefonía inalámbrica, también empezó la transmisión ya de radio como tal,
Después, más adelante, empezaron a ver que la radio también podía hacerse como un medio de entretenimiento y entonces ya empezaron a hacer transmisiones de música o de diferentes eventos en teatros o en restaurantes o en la misma plaza pública. Empezaron a hacerse transmisiones a través de la radio. Los mismos aparatos de radio empezaron a volverse ya más caseros, más portátiles, es decir, que se podían ya transportar de un sitio a otro. Luego de eso empezaron a aparecer los dispositivos de grabación, que pues por supuesto eran aparatos inmensos que utilizaban cintas magnetofónicas. Estoy haciendo un breve repaso de lo que vamos a ver. Pues esto pues básicamente es como esos time-lapse que se hacen en televisión, en donde va pasando todo así muy rápidamente, distintos hechos. Los aparatos empezaron a reducir de tamaño, entonces primero eran unos equipos de sonido gigantes con unos parlantes tremendos, luego se empezó a reducir el tamaño de esos aparatos con la tecnología y pues ya a estas alturas de la vida la radio está casi que al alcance de la mano. Incluso hay dispositivos pequeñitos que pueden transmitir radio, ¿cierto? Entonces ya nosotros podemos transmitir a través de dispositivos Bluetooth, a través del celular, ¿cierto? Ya tenemos el celular y entonces a través del celular tenemos ahí nuestro dispositivo de radio. Y han pasado aproximadamente 110 años de historia, de tecnología. Y la radio, por eso es que yo amo tanto este medio de comunicación, porque la radio ha sabido adaptarse a todos esos cambios. Pasó por las dos guerras más importantes de la historia de la humanidad. De hecho, se empezó a crear en la Primera Guerra Mundial, se hizo como una innovación tecnológica. Para la Segunda Guerra Mundial fue supremamente importante el uso de la radio de entretenimiento, de la radio de información, incluso, y lo vamos a ver más adelante, incluso de la estrategia militar se utilizaba la radio. También muchísimos eventos históricos a través de todos estos años se han venido manejando a través de la radio, ¿cierto? Pues obviamente también tiene como una competencia directa la televisión, pero la televisión tiene algunas desventajas que ya les voy a comentar. Por ejemplo, la radio todavía es un medio de comunicación que se puede hacer en vivo durante 24 horas, ¿cierto? Lo que pasa es que pues hay horarios, pero si ustedes se dan cuenta, la radio tiene programación en vivo, la radio hablada tiene programación en vivo, incluso en horas en que nosotros supuestamente deberíamos estar durmiendo. ¿Para qué? Para acompañar a esas personas que a esa hora, por su trabajo, o porque definitivamente tienen que estudiar, o por lo que sea, a esa hora están despiertos, ¿cierto? Y hay programas y hay espacios dedicados para acompañar a esas personas, ¿cierto? También tengan ustedes, la televisión, por ejemplo, no tiene esa, ¿cómo se llama? No está viva en horas de la madrugada, por lo menos aquí en Colombia, ¿cierto? Porque la televisión te repite películas, a esa hora te está poniendo un partido repetido, ¿cierto? De pronto ahora, actualmente, digamos que los canales de deporte están transmitiendo el abierto de Australia, de tenis, y entonces pues uno dice, claro, es una transmisión en vivo, lo que pasa es que en Australia es de día, ¿cierto? En Australia es de día y allá pues los narradores están allá, los comentaristas están allá y pues los comentaristas no se están trasnochando, ¿cierto? Bueno, claro que con esta pandemia creo que ya no están allá, les toca trasnochar. Pero para que ustedes traten de entender la dimensión de lo que ha sido la radio o de lo que es la radio como medio de comunicación, ni se diga la prensa aquí en este país no tenemos ni vespertinos ni nocturnos, no, tenemos una edición que se imprime muy temprano en la madrugada con noticias del día anterior y de pronto con algunos análisis y algunas crónicas y algunas historias que se cuentan y con eso se van llenando las páginas. Pero el periódico, si acaso nos va dando información
del día anterior. Así son los periódicos. Si aquí existieran los vespertinos, que son periódicos que se emiten o se imprimen en horas de la tarde, pues entonces ya ahí tendríamos de pronto información más a la mano, pero no existen en este país, entre otras cosas porque no hay una empresa de medios de prensa que aguante eso. Antes sí se hacía porque antes había plata y antes se podía y habían los recursos. Ahora no, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese aspecto, la prensa incluso se ha quedado un poquitico más colgada que la televisión, aunque la prensa tiene la internet y con eso pues ha ido equilibrando un poquito las cargas en materia de ser un medio más caliente. Tengan ustedes en cuenta, muchachos, que en cuanto a medios de comunicación se dividen en dos, en medios calientes y medios fríos. Los medios, eso se determina en la capacidad de estar más tiempo en vivo y de presentar información más en vivo, ¿cierto? Más casi que en directo o casi que en el lugar de la noticia. Entonces, en ese aspecto, pues la prensa se ubica dentro de los medios fríos. La televisión podría estar en un punto intermedio y la radio sí ya se acomoda entre los medios calientes, ¿cierto? Esto en materia de división, para hablar de medios de comunicación. Todo esto para decir que, y me voy a concentrar ahora sí en la radio, todo esto para decir que la radio no podría funcionar sin una buena cohesión entre la parte artística, que es la locución, los periodistas, aquellos que llevan la información, ¿cierto? Los que la divulgan, los que la investigan, las personas que trabajan enfrente del micrófono, enfrente de una cámara para dar la noticia, para dar la información, para contar las historias, ¿cierto? Esa es la parte artística. La parte que nos corresponde en esta materia de producción de radio es la parte técnica. Es esa otra parte que a través de la tecnología se ha ido adaptando, a través de el buen funcionamiento de esos elementos y de esas herramientas, permite que los locutores, que los artistas hagan su trabajo, ¿vale? Básicamente esta clase se encarga del detrás de la parte artística, ¿cierto? Entonces, ahora sí, para hacer para meterme ya en lo que corresponde a esta primera clase o esta primera charla, básicamente la radio en su concepto técnico, por favor, para que ustedes lo escriban, es la reconversión de señales electromagnéticas en la reconversión de señales electromagnéticas en sonidos coherentemente audibles. ¿Está el concepto? ¿Todos lo tienen? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. ¿Sí? Listo, listo, profe. Bueno. Listo. Ok. Entonces, ¿qué es la radio en su concepto más técnico? ¿No copiaron? Profe, es la reconversión de señales electromagnéticas en sonidos coherentemente audibles. Eso, muy bien. Entonces sí copiaron. Bueno, dicho esto, ¿cierto? Pero más adelante yo me voy a meter en ese plano técnico y cómo es la reconversión, cómo se hace todos estos procesos, ¿cierto? Solamente los voy a dejar con ese concepto, pero digamos que ese es el concepto técnico, ¿cierto? Ese es el concepto técnico. Ya un concepto un poco más romántico, podríamos hablar de que la radio es un medio de comunicación en el cual a través de la voz se da información, se puede dar entretenimiento o se puede educar a diferentes audiencias, ¿cierto?
Pero digamos que ese es un concepto un poquito más romántico que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, que vamos a ir aprendiendo más en la parte de manejo de la voz. A nosotros nos corresponde la parte técnica, ¿de acuerdo? La parte técnica. Por lo tanto, en esta clase vamos a aprender, o vamos, no tanto a aprender, vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a instruir sobre la historia y la evolución de la radio a través de todo este tiempo. Ya les dije que son un poco más de 100 años, un poco más de 110 años de historia, ¿cierto? También vamos a ver lo que es el proceso técnico de envío y de transmisión de la radio en nuestro país. Voy a hablar de radio convencional para después entrar a la parte digital, que primero fue el 1 que el 2, ¿cierto? En cuanto a eso, ya de ahí pasaremos a la parte de libretos. Aprenderemos a hacer libretos, aprenderemos a hacer guiones y de ahí ya empezaremos a conocer los elementos que hacen, los elementos técnicos que hacen la radio para luego terminar con la elaboración de programas o de hacer propuestas de elaboración de programas de radio, ¿vale? La base para la elaboración de programas de radio. Entonces, ahí tenemos que mirar que la radio tiene que componerse de hacer unos guiones, de hacer unos libretos, de hacer unas plantillas, de hacer unas, bueno, en fin, de hacer unas claquetas, ¿vale? Entonces, por ahí vamos a hacer, o ese va a ser el proceso de nuestra clase. Cada sábado vamos a tener 1 hora, por lo tanto voy a tratar de ser lo más efectivo posible, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos menos tiempo de trabajo que con las otras clases, ¿cierto? De antemano les voy a decir que trataré de que esta clase sea lo más práctica posible, porque al final de cuentas, esta clase de producción de radio son más que todo conceptos que ustedes más bien podrían aplicar en otras clases. Yo creería que por eso no es que sea menos valiosa esta clase, al contrario. Lo que pasa es que esta clase de producción de Radio 1 tiene más que todo conceptos técnicos, ¿cierto? Y esos conceptos técnicos son muy válidamente aplicables a la parte de las otras clases de producción, de manejo de la voz. Entonces, muy probablemente vamos a ir de la mano esta clase con la clase de manejo de la voz, por ejemplo, ¿sí? O muy probablemente esta clase con sus clases de fonética, ¿sí? En fin, van a ver ustedes que van a encontrar ciertas aplicaciones a estos conceptos en sus otras clases, ¿vale? Entonces, vuelvo y digo, trataré de ser lo más efectivo posible para que podamos aprovechar esta hora de clase que tenemos cada sábado. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, inconveniente, sugerencia, lo que quieran. Hablen ahora o callen forever and ever. No, está bien, profe. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. Hasta ahí, clarito. Sí, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, vuelvo y digo, básicamente, la dinámica va a ser eso. Nosotros vamos a empezar primero con la parte de historia, de evolución, sobre todo enfocados más a la parte técnica, ¿cierto? Y ya después me meteré a la parte de transmisión, de reconversión de señales, cómo se transmite la radio actualmente en nuestro país. Tenemos que aprendernos como productores de radio que vamos a hacer, tenemos que aprendernos todo el dial. Yo todavía no me lo sé, pero me podría recitarles algún orden, ¿cierto? Además, porque también tenemos que estar pendientes de cuáles son los cambios que se han hecho al espectro electromagnético de nuestro país, ¿cierto? Porque muchas emisoras cambian de sitio y no nos avisan a los oyentes. ¿Por qué, por ejemplo, Radioactiva, que antes estaba en 102.9, cambió a 97.9 y ahora la tenemos en 102.3? Creo que es así. No sé si alguno de ustedes escucha Radioactiva. No sé. ¿Por qué nos cambian de nombre
las emisoras, porque antes teníamos Cerros Estéreo, después nos volvieron Amor, después Amor Estéreo, luego la volvieron Amor, después la cambiaron a Fantástica, ¿cierto? ¿Por qué en este país solamente hay una emisora que tiene contenido netamente deportivo en su programación? Solo una, no hay más, solo una, ¿cierto? Me imagino que saben cuál es, ¿no? Uy, no saben. Me imagino que ustedes se habrán preguntado en algún momento por qué la banda del AM suena tan feo y por qué la banda del FM suena tan bonito. ¿Mm? Me imagino que se habrán preguntado en algún momento por qué hay tanta emisora cristiana en el AM y no hay emisoras cristianas en FM. Ve qué tan raro. ¿O no se lo han preguntado? Sí, profe. ¿Sí te lo has preguntado, Claudia? Sí, profe. Sí, uno se da cuenta en la radio, bueno, antes, ¿no? Cuando uno colocaba la AM, no ni siquiera se podía sintonizar bien las emisoras. Y tampoco hay tantas emisoras en AM como en FM. Yo diría que hay más emisoras en AM que en FM. ¿Sí? O bueno, de pronto es eso, que no sintonizaban bien. Correcto, exactamente. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes no se han preguntado cosas como por qué cuando vamos de viaje la emisora se cambia de un momento a otro? ¿No se lo han preguntado? En algún momento, voy aquí voy con una emisora, salgo de Bogotá y voy con una emisora y me voy para Ibagué. Y de un momento a otro la emisora que estaba escuchando, ¡bum! Y empezó a sonar otra. ¿No se lo han preguntado? ¿Alguien me iba a hablar por ahí? Yo. Rocío. No es por lo de la amplitud de la emisora. Es que no recuerdo bien cómo era, pero pues. Exacto, tú tienes la idea, ahí tienes la idea, eso se llama cobertura, esos conceptos los vamos a ver en esta clase, ¿vale? Esos conceptos los vamos a ver en esta clase, simplemente quería prepararlos para eso, para que ustedes empiecen a hacerse ese tipo de preguntas como productores, como personas que se van a acercar a la parte técnica de la radio y que se van a meter en este mundillo, este mundillo de la radio, ¿cierto? Así como dice el científico Tyson, ¿cómo se llama? Niles Tyson, el de Cosmos, el actual de Cosmos, dice, y nos vamos a meter en este mundillo de la radio. Y entonces, el tipo, si ustedes se dan cuenta, explica o le mete todo el dramatismo. ¿Por qué el dramatismo? ¿Para qué meterle tanto drama a eso? ¿Por qué hay emisoras que ponen tanta música? ¿Por qué hay emisoras? ¿Por qué hay tan pocas emisoras habladas? ¿Por qué las emisoras más comerciales están en la parte de FM y por qué las menos comerciales van para la AM? ¿Por qué razón los celulares no tienen banda de AM? Porque los celulares deberían tener, si tienen radio, deberían tener banda de AM. En fin, todo eso, todas esas preguntas deberíamos hacérnoslas, ¿vale? ¿Por qué a esta edad nos gusta cierta música o ciertos espacios? Yo les decía, por ejemplo, esta mañana que yo ya estoy en una etapa de mi vida en que me gusta más lo informativo, que me acompañe, la emisora que me hable, que me acompañe, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, que están más jóvenes que yo, bueno, no tan más jóvenes, tampoco, no es mucha la diferencia, pero ustedes que están más jóvenes, ¿por qué hasta todavía les gusta la música y prefieren escuchar emisoras de música? ¿Sí? ¿Por qué a nuestros papás o a nuestros abuelos prefieren escuchar otro tipo de espacios? ¿Sí? ¿O les gusta ciertas cosas ahora? Porque les digo una cosa, nosotros vamos para allá. Nosotros vamos para allá, ¿cierto? Va a llegar un momento en que vamos a dejar de hacer fiestas ruidosas para bajarle un poquitico al volumen y decir, uy, venga, bájele un poquito, que es que ya, ¿sí? Porque vamos para allá, porque la sociedad, la gente, los oyentes, la audiencia va cambiando y nosotros tenemos que estar pendientes como productores, estar pendientes de esos cambios para asimismo crear espacios para nuestros lugares de trabajo. Si es que estamos trabajando en una emisora
o para nuestros propios emprendimientos. Fíjense ustedes lo rápido que van cambiando y lo rápido que van innovando, por ejemplo, los youtubers, ¿cierto? ¿Quiénes de ustedes son seguidores de youtubers aquí? ¿Ninguno? Profe, pues he visto algunos, pero así como que los siga, no. ¿A cuáles ha visto? Pues de varios contenidos, pues hay uno que me gusta mucho que cuenta más que todo historias de terror o docs por el estilo. Se llama Sí, Dross. sí, lo conozco. También está Enchufe TV que hacen, Geniales. sí señor, Ecuatorianos Pero- ellos, ¿no? sí, sí señor. Pues también pues aquí colombianos que conocidos como Mario Ruiz, Sebastián Villalobos, mm, ¿qué otro así? Daniel Samper, ninguno ha Daniel visto. Samper, sí, 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 obvio, sí. Sí, Juan Piz, que también sé ya, ¿cómo que no? también sería un ¿Cómo youtuber. no? Exactamente. Y ustedes se han dado cuenta que ellos siempre, yo no sé si Rocío me iba a decir algo. No, profe, Ok. Ahora, ustedes se han dado cuenta, bueno, le voy a preguntar a Jesús. Jesús, ¿usted no ha visto que ellos tratan de hacer siempre algo nuevo en cada espacio? Sí, 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 ellos siempre como que están intentando innovar como para estar, pues no quedarse tampoco estancados y estar como adaptándose a las nuevas cosas que hay en la actualidad, los nuevos temas, todo este tipo de cosas. Correcto. Yo personalmente soy muy fanático, y debo reconocerlo, soy muy fanático de estos youtubers españoles. Soy fanático de un tipo que se llama Auron Play. Auron. Aparece en YouTube como Auron. Sí, sí, señor, también. Hay otro que me parece fantástico, que es Ibai. Es un gordito, barbudito él, que es un crack. A mí me parece que es un crack. Los que tienen en común, que estos tipos son gamers, son jugadores, juegan a videojuegos. A mí me encanta, me interesa muchísimo el tema de videojuegos. Y no soy gamer, quisiera ser gamer. Gamer, ojo, gamer, pilas. Okay. Sí, entonces no quisiera ser un profesional en eso, pero más bien prefiero verlos y escucharlos a estos tipos porque son bastante graciosos y hacen cosas chéveres y siempre todo el tiempo están innovando. Ahora, voy para el otro lado. Esta mañana alguien, creo que fue Rocío, si mal no estoy, que me hablaba de los podcasts. ¿Alguno de ustedes sigue sagrada y religiosamente algún podcast? yo. Rocío, tú me dijiste que seguías a Diana Uribe, Sí, ¿cierto? ¿Alguien más es seguidor de podcast? Creo que ninguno. No, señor. Entonces, fíjate que, por ejemplo, Rocío, me imagino, tú que eres seguidora fiel, religiosa de Diana Uribe, me imagino que Diana Uribe hablará no solamente de historia como tal, de algún pueblo, de alguna religión o de alguna vaina, sino que la vieja también habla de música. Bueno, cuando digo vieja lo digo en buen tono, ¿no? Sino que la señora Diana Uribe también habla de música y empieza a hablar de historia de la música, ¿cierto? sí, así como pues la música en protesta femenina, en todo. Exactamente, y entonces ella empieza a escudriñar cómo era la sociedad con eso que se cantaba y bla, 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 y tal cosa, y qué estaba pasando en Argentina cuando Mercedes Sosa cantó la canción de Soy pan, soy más, bueno, soy paz, bueno, esa vaina. Entonces ella empieza a hablar de que Videla y que no sé qué, y que mataba a Tani y los escondían en los estadios de fútbol para el Mundial de Argentina 78. La vieja también ha hablado de fútbol ahí, me imagino yo. Historia de los mundiales y todas esas vainas. ¿Cierto, Rocío? Sí, profe. Claro que sí. ¿Por qué razón hace eso ella? Porque ella sabe qué es lo que le gusta a la gente y lo hace dentro o crea su contenido dentro de lo que ella hace, mete un contenido para que la gente le interese. Entonces,
Cuando llegó el Mundial de Rusia, sale un programa de Diana Uribe de la historia de Rusia. Y entonces por allá, cuando se fue creando, cuando el mundo se fue creando, entonces los indios que venían de Asia se establecieron, que venían de Norteamérica se empezaron a establecer en el campo de Siberia y pasaron el estrecho de, bueno, ¿cómo se llama? Es el estrecho de Bering, creo que se llama eso. Y pasaron el estrecho, y empieza a contar toda la historia de Rusia a puertas del Mundial 2018 de Rusia. Empieza a hacer un especial. Y después, entonces, cuando ya el Mundial está rodando, entonces empieza a hablar de cómo decidieron que Uruguay tenía que ser la sede del primer Mundial. Y entonces aparecen ahí el primer presidente de la FIFA y la creación de la FIFA y toda la... Y eso es, ¿por qué razón? Porque ella empieza a investigar y empieza a mirar qué es lo que le gusta a la gente o qué es lo que está marcando tendencia para ella ponerlo dentro de su contenido. Y eso es lo que nosotros nos corresponde como productores, muchachos. Nos corresponde investigar qué es lo que le gusta a la gente para crear contenidos, ya sea para la empresa de radio a la que estemos trabajando o para nuestro propio emprendimiento, ya sea un podcast o un programa en las redes sociales o lo que sea, ¿cierto? Entonces, en ese orden, muchachos, yo quiero que ustedes empiecen a meter en conocer cómo ha cambiado, cómo está el mundo, cómo está la sociedad y empiecen a mirar qué es lo que le gusta a la gente para que a partir de esas tendencias empecemos a crear contenidos y a innovar en este tema de la radio. Alguno dirá, no, pero es que en la radio todo está inventado. Sí, puede que sí, pero la radio es cíclica. La radio es cíclica y entonces lo que marcó en tendencia en los años 60, 70, en los años 60, 70, fíjense que lo estamos volviendo a escuchar ahora. Jesús, usted que es seguidor religioso de la radio pública, están volviendo a poner la radionovela Calimán, ¿sí o no? Sí, señores. Bueno. Entonces, eso comprueba que la radio es cíclica. Hace unos años, creo que hace un par de años, 2 o 3 años, querían volver a reactivar e hicieron un especial, me acuerdo mucho, de un programa que se llamaba El Zoológico de la Mañana. Un programa que a nosotros, los millennials, nos marcó la vida de estudiantes en la mañana. Lo presentaban en una emisora que se llamaba la Superestación 88.9, lo dirigía un señor que se llama Hernando Romero Barliza, el Capi, le decían al hombre, que tenía un equipo de trabajo que era un programa morning show dirigido a los jóvenes, en una estación que era dirigida a los jóvenes y que era bastante simpático. Por ahí pasaron cualquier cantidad de locutores, humoristas, en fin. Imagínense que Andrés Marocco, que es ahora un periodista deportivo de ESPN, fue locutor de ese programa. Nomás por ponerles un ejemplo de lo viejo que era y de lo viejo que estoy yo. Entonces, no sé si alguno de ustedes aquí escuchó el Zoológico de la Mañana en algún momento. Creo que no. No, señor. Bueno, entonces ahí está. Para que nos vayamos dando cuenta, muchachos, y nos empecemos a meter de lleno de verdad en este cuento tan interesante y tan fascinante que es la radio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi invitación. La próxima semana empezaremos entonces a mirar todo este tema de la historia de esto. Yo pues simplemente quiero agradecerles la asistencia, el que me han acompañado durante esta media horita, estos 40 minutos. Realmente no quería utilizar más tiempo de esta primera clase. Esta simplemente es la clase introductoria para que ustedes se den cuenta de cómo es que nos vamos a manejar, ¿cierto? Y pues por supuesto de qué es lo que vayan a ver, tal como hicimos en la clase anterior de manejo de la voz. La próxima semana entonces empezamos a ver durante esta hora todo lo que tiene que ver con empezamos todo el tema de la historia y la evolución de la radio desde sus inicios, a ver si alcanzamos hasta nuestros días. No creo que alcancemos. Y luego de eso empezaremos con la historia en general, lo que pasaba en el mundo, cómo se creó y después cómo llegó a Latinoamérica y cómo se instaló en Colombia y cómo fue evolucionando en nuestro país
esa tormenta, esa enfermedad llamada la radio, ¿vale? Para que nosotros desde ahí empecemos a ver cómo ha ido, cómo se ha dimensionado todo este tema de la radio en nuestro país y por qué todavía es tan importante como medio de comunicación. ¿Vale, muchachos? Listo, señor, profe. Listo, ¿Qué- profe. Sí, profe, sí. ¿Qué clase les toca ahorita? ¿Fonética? Fonética, sí. ¿Con Yoli? ¿Con Yolima? ¿O quién les dicta fonética? Yo tengo guiones y gramática. Héctor gramática. Gutiérrez dice. 2 o Gramática, 3. con Héctor. Igual, sí. Sí, perdón. Guiones. Sí, porque ustedes fonética ven es más temprano, ¿no? O aquí. Ah, no, mentira, fonética es en segundo semestre. No me hagan caso. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más el motivo de la presente, nos vemos la próxima semana en Manejo de la Voz a las 10 de la mañana y después a la 1 de la tarde en Producción de Radio, ¿vale? Ya Sergio creo que les dio el horario, ¿no? Ahí es tempranito. Sí, sí, profe. Sí, sí, señor. Ok, entonces ahí estamos. Entonces a las 10 de la mañana los sábados tenemos Manejo de la Voz y a la 1 de la tarde tenemos Producción de Radio o como se llama oficialmente, sonidos radiales. No, mentiras. Esto se llama Cultura del Sonido. Cultura del Sonido. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Listo, profe. Juiciosos, cuídense mucho, por favor. Que tengan buena clase más tarde. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente, gracias.